Bien, Kurt, ¿qué pensar respecto a lo que está sucediendo en el plano latinoamericano con victorias electorales apretadas y con mucha influencia explícita de Donald Trump y Estados Unidos, como acaba de suceder en Colombia, pero como está sucediendo también en otros lugares como Perú, como lo que está pasando en Bolivia, en fin? Kurt, ¿cómo vas viendo ese escenario latinoamericano y su impacto en el proceso de cambio en México, Kurt? Pues grave, Julio Federico. Hemos hablado, creo que en emisiones anteriores, del injerencismo muy abierto de Trump en la región. Hemos visto toda una serie de ejemplos en estos meses, desde las elecciones legislativas de Argentina, donde Trump chantajeó con el rescate prometido para Argentina, hasta las elecciones presidenciales de Honduras, donde Trump liberó un narco confesado, o sentenciado más bien, Juan Orlando Hernández, días antes de las elecciones ahí. Y ahora hemos visto un nuevo capítulo de eso, ¿no? Donde Trump muy abiertamente mete mano en Colombia, apoyando a Abelardo de la Espriella entre la primera y la segunda ronda, ¿no? El mismo Trump lo dice, ¿no? Dice que Espriella estaba en 10º lugar, yo lo subí, está ahí por mí. Hay un elemento de Trump queriendo pues aprovechar de cualquier victoria, pero pues Trump sí apoyó entre las dos rondas ahí, y también vimos el caso de que el domingo en la noche, cuando los resultados estaban pendiendo de un hilo todavía, ahí estaba Marco Rubio, ¿no? Diciendo, ya, se acabó, ganó Espriella, eso se terminó, ¿no? Cosa que vimos aquí en 2006 en México, en otros casos, donde tenemos una declaración muy prematura de un ganador ahí, cuando no habían completado pues todas las instancias, incluyendo el escrutinio en Colombia. En ambos casos, Colombia y Perú, vemos un manejo muy preocupante del voto en el exterior. Hay que entender que pues los que viven en el exterior y que provienen de países del cono sur, pues socioeconómicamente es muy diferente que pues los mexicanos que votan desde Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces tienden a votar más por la derecha, ¿no? Aún así, los números fueron sorprendentes en ambos casos, y en gran parte en lo que está basando su agravio, Roberto Sánchez en Perú, es el mal manejo y la falta de transparencia del voto en el exterior, de una elección súper reñida como lo fue en Perú. Entonces, vemos dos casos, ¿no? Vemos aquí un caso de Colombia, donde Iván Cepeda concede, sin incluso haber agotado todas las instancias. Ahora bien, Iván Cepeda está muy cercano a las víctimas de la violencia en Colombia. Se puede argumentar que él quiere evitar otro escenario de violencia, como Colombia conoce demasiado bien a lo largo de las décadas, en una situación donde la situación podría caer otra vez en una situación de violencia, guerra civil bastante rápidamente. Entonces, nadie puede juzgar por Iván Cepeda, ¿no? Pero en el caso de Sánchez, ¿no? Pues hay que recordar que pues cuando Pedro Castillo gana hace pues ya en la elección anterior, Keiko Fujimori no lo reconoce e incluso estableció una comisión en el Congreso de Perú para intentar investigar supuesto fraude ahí en esta elección, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con no normalizar el injerencismo de Estados Unidos ahora en todas las elecciones de América Latina, en todas las elecciones. Había un tiempo en que si un presidente de Estados Unidos hubiera apoyado a un candidato entre primera y segunda ronda, hubiera habido un alarido. Ahora casi no hay nada, porque se está normalizando la idea que Trump puede chantajear con un rescate financiero o liberar a un narco, o apoyar a un candidato entre primera ronda y balotaje, ¿no? O hacer cualquier otra medida, ¿no? Con tal de poner su dedo, ¿no?, en la balanza, sobre todo en elecciones muy reñidas. Y pues todos saben que va a intentar hacerlo en Brasil en este año, ¿no? Para intentar ya eliminar
cualquier gobierno progresista en la región, por supuesto que van a ir contra México también, posteriormente. Y el problema es que cada país se deja aislar más si no hay una respuesta regional ante eso. Bien, gracias, Kurt. Federico, ¿qué opinas de estas derrotas de la izquierda en Colombia, ahora lo que se está prefigurando en Perú, anteriormente en Ecuador, lo que viene en Brasil? ¿Cuál sería la reflexión respecto a esa pérdida electoral en Latinoamérica y las causas profundas de ello? Mira, me sumo a lo que ya nos dijo Kurt. Agregaría un detalle: la normalización incluyó durante la elección varias otras declaraciones. Me parece que fue J.D. Vance, el vicepresidente, o un funcionario menor, el que dijo hace meses que no le preocupaba el pleito con Petro, cuando las cosas estaban un poco rudas en declaraciones, porque Estados Unidos tenía gente dentro de Colombia que apoyaba la visión de Estados Unidos, incluso en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Representantes colombiana. Entonces, la injerencia se ha ido sembrando y normalizando de manera sistemática. Y otra injerencia normalizada, que aparte nos la pusieron por escrito. La Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre del año pasado dice que Estados Unidos va a escoger campeones regionales, regional champions, y uno de esos es Ecuador, el Ecuador de Noboa, que también intervino directamente en la elección de Colombia, diciendo, entrevistándose incluso con Del Espriella y diciéndole que iban a reducir aranceles y facilitar comercio, etc. Entonces, creo que la primera reflexión es que la cuestión es regional. Con esto último, o sea, recordemos que México está oficialmente peleado con Ecuador por la intervención en nuestra embajada. También tenemos problema con la derecha en Perú. Por lo tanto, debemos asumir que esas injerencias tienen que ver también con un ataque a nuestra república. Y la otra cosa que creo que es importante es aprovechar que estamos tan pendientes ahorita de estos países en Latinoamérica para también voltear a ver a nuestra federación, que es a veces cada estado tan complicado como cualquier república de Sudamérica. Ojo, el otro día estaba yo comparando poblaciones y tamaños y descubrí que Chihuahua y Ecuador tienen casi la misma superficie. Entonces, ojo, es el estado grande de México y Ecuador, pero cada una de las entidades federativas mexicanas tiene un arreglo político y un sistema propio de gobernanza, se diría ahora. Y ayer Arnoldo estaba comentando una cosa interesante, no, anteayer, en la mesa aquí contigo, que es cómo de pronto en Guanajuato pasan cosas extrañas y el PAN sigue muy machista y no le hace caso ni siquiera a sus propias mujeres políticas. Bueno, tendríamos que en cada uno de nuestros estados y en cada una de las repúblicas de América Latina empezar a ver los detalles. Por ejemplo, que Castillo y Sánchez en Perú representan el voto del altiplano peruano, del altiplano andino, que tiene un altísimo componente campesino indígena y de ciudades más bien pequeñas o no tan gigantes como Lima. Y ahí hay un quiebre de clase y de casta que cambia el sistema político. Esas cosas tenemos que hacerlas allá, pero también en México, porque por algo será que los americanos escogieron a la ciudadana chihuahuense, Maru Campos, para tener ahí a sus agentes de la CIA. Digo. Claro, Federico Anaya, gracias. Fíjate que estaba pensando acerca del otro tema que te decía de mis distorsiones en cuanto a nombres y apellidos respecto a Emiliano González González. A lo mejor estaba pensando yo en Gerardo González, aquel pistolero de Chito Cano de los corridos norteños de hace mitad de siglo anterior, que era un corrido muy famoso, el de Gerardo González. Pero bueno, aprovecho para decir que pues a última hora nos ha cancelado la entrevista concertada puntualmente desde ayer con Emiliano González González, señalado como falsamente como hijo de Gerardo Fernández Noroña. Todavía hasta hace algunos minutos nos había mandado
algún material gráfico para acompañar su entrevista y nos ha dicho que está con problemas de salud y que se cancela la entrevista. Entonces, para nuestra audiencia que tenga esta notificación de que se cancela de última hora esta entrevista con Emiliano González González. Kurt, ya que hablamos de estos temas, ¿qué opinas de lo que ha dicho el director ya que hablamos de temas de narcocorridos y todo esto, ¿qué opinas de lo dicho por el director de la DEA, que dice que la prioridad para la DEA es eliminar a los cárteles de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, que es lo que el pueblo de Estados Unidos exige y es en lo que ellos están trabajando? Kurt. Pues, Julio, Federico, me parece sumamente irónico que Cole salga a decir esto, porque es la misma DEA, ¿no? Que este es un escandalazo en Estados Unidos ahorita, que entre 2023 y 2025 dejaron entrar cientos de miles de pastillas de fentanilo a las calles del estado de Nuevo México, ¿no? Según ahora varios whistleblowers, ¿no? 3 agentes y ex agentes de la DEA que rompieron con el silencio para contar esto. Es decir, otro Rápido y Furioso. Es la misma DEA que quiere ir con todo contra, ¿no? Los cárteles de aquí. Estaba dejando entrar cientos de miles de pastillas de fentanilo, ¿no? Siempre con el pretexto, igual con Rápido y Furioso, que hay que dejar pasar cierta mercancía para ir rastreando, ¿no? Hasta dónde llegan y quiénes son los más altos. Y no podemos, según ellos, parar cada entrega porque tenemos que dejar que pase porque es más importante llegar a los meros, ¿no? Siempre es el pretexto ahí, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Tomando en cuenta lo peligroso que es fentanilo y que solamente con una pequeña cantidad puede ser mortal, imagina la consecuencia, ¿no? De dejar inundar. Y hay partes de, por ejemplo, Albuquerque, Nuevo México, hay partes de Albuquerque que están como casi vaciados por el asunto de fentanilo. Es decir, barrios de Albuquerque que han sido muy afectados por eso, ¿no? Y ahí está la idea, sabiendo exactamente hacia dónde iba y dejando pasar esto, ¿no? Entonces veo una gran contradicción en el discurso. Ahora bien, Terry Cole por decir, bueno, eso fue antes de mí. Pero ojo, ese es el mismo Terry Cole que cuando era jefe regional de la DEA en México, en el Sensitive Investigative Unit, ¿no? El SAIU, también estuvo involucrado en varios operativos en México donde fallecieron agentes mexicanos por mal manejo del caso, ¿no? Pues todos recordamos el asunto de Iván Reyes Arzate y demás. Es decir, Terry Cole no tiene un buen historial aquí en México y además es un hombre de ultraderecha, súper halcón y odia a México. Está lleno de odio y rancor y todos los estereotipos posibles contra México, lo cual obviamente contamina su manera de tratar el país. Pero lo que diría ante cualquier otra cosa es esto. ¿Por qué no primero limpian la cochinera que hicieron en Nuevo México, en las calles de ahí, con esos cientos de miles de pastillas de fentanilo que dejaron pasar? Bien, Kurt, gracias. Federico Anaya, y en el terreno nacional, ¿cómo vas viendo los procesos electorales diversos? No solo los que vienen con los procesos iniciados por Morena y sus aliados, sino en un contexto general, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, todo lo que está ahí pendiente, Federico. Fíjate, un poco ligándolo con uno de los primeros temas, cómo hay un sector de la intelectualidad de derecha que está ansiosa por encontrar cosas que les ablanden o les acaricien el corazón. Coahuila, todo mundo ha malinterpretado la elección huérfana que hubo en Coahuila. No significa nada, e incluso ahorita tenemos los datos de la elección previa igualita, donde también se desplomó Morena y en la siguiente presidencial se volvió a levantar. No hemos analizado cómo está organizado el sistema político coahuilense. Y lo más importante, se nos olvida que casi en cada una de las elecciones, ayuntamientos, diputados federales,
y gobernador, la distritación cambia. En algún momento, ahorita no lo tengo tan claro, pero Nueva Rosita, en la zona carbonífera, cambiaba de distrito dependiendo de qué elección era. Y eso es una manipulación de las élites en el estado de Coahuila, que es una élite dominada desde Saltillo, yo digo por el priismo, moreirismo, que ahora me vengo a enterar que también están peleados el señor Humberto con el señor Rubén. Sí, a muerte. Okay. Duro. Lo cual es de locos, porque entonces significa que era tan fuerte ese grupo que incluso hay pleito dentro de ese grupo, ¿no? La hegemonía a veces lo que provoca son divisiones de la élite, pero no estamos viendo qué está pasando en cada estado. A mí me pareció por eso tan interesante lo que nos decía Arnaldo hace 2 días sobre Guanajuato. Arnoldo, sí. Sí, Arnaldo ya no está con nosotros. Sí, Arnoldo Cuellar. Pero, mira, también ligándolo con el tema de la DEA y de Latinoamérica. Fíjate cómo el discurso de narco presidente, narco partido, etcétera, tiene que ver con una pretensión que tiene del Espriella y la derecha colombiana, de que Estados Unidos es el gran salvador, de que Estados Unidos es el que puede poner orden en las cosas. Y la derecha mexicana parece decir, bueno, está tan mal nuestro sistema de fiscalías que lo que tenemos que hacer es entregarnos amarrados de pies y manos a las fiscalías de los Estados Unidos. Y lo que no vemos es lo que nos acaba de decir Cort, que el sistema estadounidense está exactamente igual de enredado, mal armado, y entonces no está persiguiendo justicia. Digo, por no hablar otra vez del asunto del hondureño. El presidente hondureño indultado por Estados Unidos. Bueno, Orlando Hernández. Exactamente. Pero un detalle nada más. Hace años, muchos años, me tocó estar en el Colegio de México oyendo a Sergio Aguayo. Y Sergio Aguayo insistía en que el principal problema de la integración en materia de inteligencia y de seguridad entre Canadá, Estados Unidos y México era que sus sistemas de inteligencia eran completamente distintos. El de Canadá era muy británico y bien organizado, más o menos centralizado. Nos dijo que era una caricaturización, pero donde no era caricatura en Estados Unidos, donde tienes 6 o 7 agencias que se pelean entre ellas. Y en México, el problema es que no sabemos quién tiene una agencia de inteligencia y se pelean entre ellas. Entonces, México se parece más a Estados Unidos, pero menos institucionalizado. Esto es 1997-98. Y si lo pensamos bien, México no ha salido mucho de ahí todavía. Las últimas reformas y nuevas leyes que hay en materia de seguridad nacional e inteligencia apenas están construyendo el marco para tener algo más o menos organizado. Pero si tenemos éxito en eso, entonces vamos a estar más cerca de Canadá, pero Estados Unidos sigue siendo el caos. ¿Quién nos asegura que la CIA no se pelea con la DEA y que no están echándole tierra unos a otros? O sea, no podemos confiar. Y la derecha, ¿cómo es posible que confíen en una república federal tan caótica como los Estados Unidos? Se ven grandotes y son muy ricos, pero no son eficientes en esa materia. Bien, Federico, gracias. Kurt, ya estamos en la parte final de esta mesa de 2. Creo que tenemos espacio para unos 3 minutitos de cada cual sobre un tema final, una especie de postrecito extendido. Kurt. Bueno, terminaría diciendo que lo que hemos visto en la mesa, en esos primeros 2 bloques, son complementarios y hay que verlo como complementario, es muy importante. Es decir, estos golpes desde la prensa establecida en México, ¿no? Con narco eso, narco lo otro, o AMLO Monsiváis, o Noroña y su supuesto hijo, esa tentativa de lanzar todo el espagueti a la pared a ver qué se pega ahí, ¿no? Esto obedece a un patrón muy claro, que es golpear, golpear, golpear por lo bajo, lo más vil, y si en 9 casos no pega, pues la décima vez sí va a pegar, y así, ¿no? Obviamente se contradicen entre sí, y es decir, se distraen entre sí con todas las tentativas de golpe, pero la cosa es esta, ¿no? Yo publiqué en Jacobin hace algunas semanas pues un artículo sobre el caso de Chihuahua.
se enfureció algunas personas de la derecha porque creen que el inglés es su proveniencia particular, y luego explota Paco Calderón, que es una de las personas que creó calumnias sobre AMLO Monsiváis, y dijo, no, es imposible que la gobernadora haya tenido tratos con el gobierno, con la embajada de Estados Unidos. Es bueno, la misma gobernadora dijo otra cosa, Paco, la misma gobernadora dijo otra cosa, y los mismos panistas están festejando el hecho de que ella la haya hecho. Es decir, eso es lo curioso de eso, con tanto afán de golpear, terminan contradiciéndose entre sí, ¿no? Y luego, pues, cuando lo vemos a nivel internacional, es el trumpismo a gran escala, ¿no? Es a gran escala así, ¿no? Entonces hay que tener estrategias de medios, de verdad, de ética y así, porque si no, estas cosas, si no funcionan 9 veces, funcionan la 10ª, ellos cuentan con eso, ¿no? Estamos en otro mundo ahora, es decir, esas viejas y sucias prácticas siempre han existido, pero ahora con la inteligencia artificial y demás, pueden ser mucho más enfocados en las mentiras que usan y cómo las usan. Bien, gracias, Kurt. Federico Anaya, 3, 4 minutitos de lo que usted desee en postrecito extendido, por favor. A ver, una cuestión, otra vez siendo abogado constitucionalista, cuando analicemos cómo están las repúblicas latinoamericanas y nuestros estados, hay que ir a ver cómo están las constituciones. Por ejemplo, en Sinaloa, si haces un juicio político contra el gobernador, lo vota la Cámara, que es unicameral, el Congreso del Estado, y luego se va al Tribunal Superior de Justicia que juzga, igual que en Morelos. Pero en Chihuahua es la misma legislatura la que una comisión chiquita acusa y luego la mayoría o el pleno es el que decide si sentencia o no a la gobernadora. Entonces importan las reglas. Y, por ejemplo, en Latinoamérica, prácticamente en todos los países hay segunda vuelta, que es una institución bien complicada que provoca que en la segunda vuelta, eso que nos decía Kurt, que tú puedes en redes sociales hacer ataques muy concretos en contra de un candidato, uno de los dos, y empiezas a mover el ánimo o el sentimiento público de una manera muy irracional. A mí me parecía extraño que muchos colombianos de izquierda insistieran diciendo, es que el voto racional sería Cepeda, como diciendo que los demás no son racionales. No, no es que no sean racionales, es que son muy emotivos, y una segunda vuelta le permite eso a las redes sociales manipuladas por algoritmos bien organizados. No lo habíamos visto. En México todavía estamos fascinados con la idea de las benditas redes sociales, pero hay que checar eso. Y tenemos que estar muy vigilantes, porque si no van a seguir apareciendo entrevistas de Monsi. Y en una de esas vamos a tener, no sé, a Francisco I. Madero declarando en una soirée de espiritistas que vio el futuro y vio que Andrés Manuel era Nerón, otra vez. Entonces, hay que ser muy críticos. Esa sería una cuestión importante. Y de pronto, la otra cuestión es también ver lo estructural. A Kurt le va a parecer interesantísimo. En el condado de Starr, ahí en la frontera de Texas con México, resulta que en la última parte de la primaria republicana, 75% votó por el peor de los precandidatos republicanos, Paxton, pero a alguien se le ocurrió ir a ver cuántos republicanos habían votado y eran 90. Mientras en la primaria de los demócratas habían votado como 20,000 personas. En Estados Unidos están pasando cosas que pueden empezar a cambiar el mundo que estábamos discutiendo hace un momento. 1. 2, en Estados Unidos están pasando cosas que afectan a mexicanos. Seguimos sin saber cuántos mexicanos exactamente y dónde están detenidos por el ICE. Mejor el gobernador de Minnesota ha exigido que le digan dónde están los niños que se llevaron. Y, por ejemplo, tenemos que hacer la tarea de revisar las 15 personas mexicanas que murieron en manos del ICE, quiénes son, cómo murieron, dónde están. Bueno, esas son las cosas feas. Bueno, dije una linda y una fea, pero digo otra interesante, no sé si sea buena o mala. La mayor parte de las opiniones de Canadá, Estados Unidos y México respecto del Tratado de Libre Comercio es que continúe y que haya 0 aranceles.
En otras palabras, cuando lleguemos a 2036, en una de esas, el bloque económico va a ser lo suficientemente integrado como para que ningún Trump o ningún loco pueda romperlo. Pero entonces hay que empezar a pensar qué significa eso en términos de los 3 estados para que sean más democráticos, más igualitarios, los 3, Canadá, Estados Unidos y México. Bien, pues gracias Federico Anaya, gracias Kurt. Respecto al tema de la entrevista Monsiváis por Edmundo Cázares, efectivamente en la revista Etcétera hay un texto firmado por el director de la revista Etcétera, Marco Levario, y la reportera Orquídea Wong, en el cual señalan que en una publicación de poca difusión llamada Misión Política, ahí es donde se publicó la versión en 2024 de esta entrevista con el personaje, con Monsiváis, la entrevista supuestamente hecha por Edmundo Cázares, pero en la cual no incluye las partes críticas ahora mencionadas. En fin. Julio, sí, un postre muy, muy breve ahí, con los resultados de Estados Unidos muy interesantes este martes pasado en las elecciones preliminarias. Varios socialistas demócratas, que en Estados Unidos es muy curioso, ¿no? Ganaron de manera aplastante en tanto a nivel estatal como a nivel federal, e incluso varios, un par de diputados poderosos federales perdieron sus escaños. Dan Goldman y Adriano Espaillat, que era el presidente del Hispanic Caucus de la Cámara de Representantes, ambos apoyados por AIPAC, el lobby israelí. No son invulnerables, pueden perder. Y la lucha está de los 2 lados de la frontera. Así es. Bueno, Kurt y Federico, gracias, nos vemos pronto, muy amables. Hasta pronto. Hasta luego. Bye. Hasta luego.